Hola a todos y a todas, soy Florencia Madrigal, estamos en un episodio más de Entramado Cultural, el podcast. Hola, buenos días, soy Javier Leguizamón. Estamos en Entramado Cultural, el podcast donde acercamos conversaciones de otros gestores, gestoras culturales, hacedores de la cultura para nutrirnos de sus experiencias y oír sus diferentes voces. Entonces, bueno, hoy vamos a estar con Federico Escribal, que es gestor cultural, profesor de la UNA, entre otras cuestiones. Así que, bueno, muchas gracias, Federico, bienvenido a esta charla. ¿Cómo estás? Hola Florencia, hola Javier, un gusto hacerme parte del ciclo, un placer estar acá compartiendo esta conversación y ojalá que haya colegas del otro lado escuchándola a lo largo del tiempo y que esto genere los ecos que deseamos. Muchas gracias. Bueno, si te parece, vamos a ir con la primera pregunta, que en realidad nosotros queremos como tener disparadores para entablar conversación, para escucharnos en definitiva. Y la primera pregunta que queríamos hacerte es, en un contexto de federalismo, ¿no? Argentina, un país enorme. ¿Qué rol pensás que, o sea, a qué cuestiones tiene que prestar atención un gestor cultural para fortalecer una planificación cultural con la particularidad de cada región, ¿no? Y promoviendo también esto de una mirada integral nacional? ¿Qué consejos podrías decirnos que hay que prestarle atención, que tiene que fijarse un gestor cultural? Me parece que en la propia pregunta vos pones por lo menos dos dimensiones que hacen a la complejidad del tema federal en la Argentina en general y en consecuencia tanto desafío para la gestión cultural como disciplina y para quienes buscamos tránsitos profesionales, militantes, activistas en ella. Una tiene que ver con lo situado, y ahí rápidamente uno puede pensar en interrumpir cierta tendencia o ciertas mecánicas de reproducción de modelos, de formatos, de discursos, de estéticas que vienen de los centros y se desparraman sin demasiado pensamiento crítico, adecuación o reformulación. Y centros hay muchos, no más una función que un lugar. Pero por el otro lado, y ahí es donde a mí personalmente, y sobre todo en este momento, me está picando mucho más, que tiene que ver con el diálogo, con la interacción, con la dialéctica. No alcanza, me parece, con una Argentina centrada sobre sí misma en fragmentos, sino que lo que necesitamos es que las partes compartan un escenario, un proyecto de futuro, una potencia, la reconozcan como tal y puedan desplegarla en la riqueza de esos cruces. Y ahí es donde me parece que encuentran su límite las elaboraciones de la política pública en cultura generalmente y nosotros como colegas de la disciplina también no solamente en cuidar esa primera dimensión que es importantísima, que es, bueno, qué es lo que mi comunidad está necesitando, planteando, proponiendo y cómo yo soy como profesional, como activista, soy un servidor de esos intereses, sino también cómo forzamos, estimulamos, motivamos esos cruces eh, en la complejidad de lo nacional. Algo hablamos previamente en algún encuentro anterior, fuera de cámaras, sobre la tendencia desagregadora que ejerce el capital en términos de lo nacional, ¿no? Y bueno, las tensiones que hay entre narrativas identitarias provinciales. Hace pocos días, bueno, una novedad jurídica eh, en el terreno de la disputa entre Mendoza y La Pampa por el río Atuel, digamos, ¿no? Que ya tiene una complejidad en sí misma, que es la hídrica, pero que se va traduciendo también en la disputa entre identidades y, bueno, me parece que ahí la gestión cultural tiene un desafío que quizás podría estar honrando de una mejor manera y me parece interesante que podamos compartir discusiones en este sentido en ámbitos como este. Sí, Federico, a veces también el rol, es una opinión, ¿no? El rol del hacedor, del trabajador o gestor de la cultura hace que a veces teniendo lo que a priori podría ser una gran idea o una mejor intención, quiere acercar o imponer eso en un territorio, en una comunidad.
comunidad y sin pensar a veces demasiado si realmente es una necesidad de la propia comunidad, ¿no? A veces está como esa necesidad de imponer, ni hablar de a nivel político, ¿no? Pero sí desde un nivel personal del trabajador o del gestor cultural de creer que la idea que tiene o el proyecto o la política cultural que quiere aplicar es necesaria. A veces por ahí es necesaria, valga la redundancia, repreguntar cuál es la necesidad de ese territorio, de ese lugar o de esa comunidad específica, ¿no? ¿Qué pensás? Sí, coincido, es casi eh, consensual que hay una cuestión de adecuación y de pertinencia y en consecuencia un grado de consulta comunitaria básico. También es verdad que parte del rol, en el short que hacíamos de promoción, yo jugaba con esta idea de Olmos de el gestor cultural como operador del sentido, y yo decía que quizás podíamos reinterpretarlo y ser obreros del sentido. En ese ejercicio de operar sobre el sentido, no es exclusivamente dar respuesta a lo que la comunidad percibe como necesidad, porque aunque esa necesidad sea identificada quizás como algo orgánico y genuino, en realidad las comunidades recientemente están fuertemente estimuladas desde ciertos dispositivos transversales a nivel global para haber dicho de una manera muy concreta, qué curioso que en todos los barrios haya un taller de Zumba. Todas las comunidades identificaron que, y no tengo nada en contra del estilo, ¿no? Me parece bárbaro que haya taller de Zumba, digo, pero quizás hay algún grado de reflexión más profundo que podamos hacer en relación a ese cruce entre necesidad, requerimiento. Parece que también el rol del gestor cultural es equivocarse a riesgo propio, proponiendo y seduciendo en un montón de sentidos sobre la base de que muchos de ellos no van a germinar y algunos van a germinar y resultar inadecuados. Y creo que eso es parte también en términos deontológicos, en términos de ética profesional. Me parece que eso es parte del oficio. A encontrar los aciertos a partir también de los errores y de estimular no siempre en el sentido. Ahora, conocemos muy bien el vicio de esto, ¿no? Mm. Que es, en Copenhague se viene haciendo este programa que es maravilloso, entonces acá en Abra Pampa los chicos y no hay diálogo, no se explica. Eso ya sabemos que por ahí no, aunque lo sostengamos, lo enquistamos, ¿no? Pero ya sabemos que por ahí no. Ahora, tampoco necesariamente la respuesta es exactamente la opuesta. Parece que hay tonos de grises que, bueno, esto tenemos que elaborarlos colectivamente y creo que entra un aporte que me hizo un colega de Bahía Blanca y que yo vergonzosamente no estoy recordando su nombre. Espero que después en los comentarios me aparezca a mí que ese fui yo. Hay un grupo de colegas que se estaba formando en Bahía Blanca y que orgánicamente en el grupo salió la conversación de por qué la gestión cultural no tiene, al igual, por ejemplo, de la psicología social, el tema de supervisiones cruzadas, ¿no? Como tiene la psicología en términos generales. Entonces, bueno, estoy operando en un territorio, tengo una carga de subjetividad personal grande, quizás es conveniente tener algún espacio de intercambio con Florencia, que está en otro ámbito, que no está situada ahí y que puede ayudarme a encontrar algunas sutilezas que hagan a enriquecer porque es muy complejo la ecualización de estas dos y de tantas otras, ¿no? En general siempre nos movemos entre dos polos y creo que el error más fácil de evitar es esto. Puramente te bajo un programa empaquetado y que los pies sonríen para la foto, o puramente vamos a preguntarle a la gente, ¿qué querés? Y ese qué querés insisto, no es Mm. 100% orgánico, sino que está mediado hoy fácilmente y seguramente por muchas más cosas, pero las redes sociales, la televisión, un montón de cosas que conforman un ecosistema subjetivo y que quizás al decirse yo quiero, la comunidad no necesariamente esté, por ejemplo, considerando en igual peso su historia, su tradición, la condición geocultural cuyana, etcétera, etcétera. Claro, totalmente de acuerdo, Fede, en lo que decías y pensaba mientras te escuchaba que cómo podemos hacer para enriquecernos desde ese lugar cuando un gestor o una gestora cultural tenemos un proyecto, obviamente creemos que es maravilloso, y cómo hacer
cómo disminuir esa brecha entre lo que se puede realmente hacer y lo que uno tiene en la cabeza. ¿Hay algún tip? Porque también yo creo que hay que tener una actualización constante. Justo mencionabas las redes, la televisión. Bueno, ahora podríamos agregar el stream. Entonces, ¿cómo se hace para cortar esa distancia entre lo que creo que puede funcionar, no hacerlo 100% el empaquetado de Copenhague? Yo difícilmente sea quien pueda decir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Sería un gesto de soberbia que no, quienes me conocen no me lo perdonarían. Pero me parece que hay algunas cosas que quizás pensando en voz alta juntas podemos rápidamente identificar. Me parece que hay un grado de formación histórica en la historia como disciplina, que hay que transitar la historia de esa comunidad porque sabemos que hay una interrupción del legado histórico. eh, Romper ese mandato, tanto el mandato, bueno, que entra por ambas vías, digamos, por un lado un discurso muy neoliberal y por el lado progresista también de lo nuevo como gran valor, ¿no? La novedad. Entonces, lo que es conservador, digamos, hacemos como una traducción del conservadurismo político y la no ampliación de derechos a que todo tiene que ser nuevo, y ahí me parece que hay algo a complejizar como discurso profesional, disciplinar. Claramente es actualizar las tradiciones, pero claramente también es conocer las tradiciones en el mayor grado posible. Entonces, una intervención en una comunidad requiere profundizar incluso más que el promedio de esa propia comunidad, en su historia, en sus patrimonios. Acá volvemos a una vieja discusión que planteaba la promoción cultural, de que en realidad el sujeto apto para hacer una intervención desde este lugar es alguien que es propio de la comunidad, porque solo la condición de pertenencia te va a dar la potencialidad para conocer esas sutilezas que se ponen en juego en lo doméstico, lo que tiene, que permiten procesos transformadores. Pero esa transformación no siempre es la creación de algo nuevo, la superación de lo anterior, sino que muchas veces es la recuperación de lo anterior o el sostenimiento. Hay una lectura muy compleja, muy única, muy debatible en términos de valores y de qué es lo que queremos sostener y qué es lo que queremos transformar. Pero bueno, la formación histórica, y yo creo que acá, bueno, esta charla de alguna manera surge a partir de una conversación previa también con Juan Tangari, eh, y Juan, una de las cosas que a mi entender le aporta personalmente al campo disciplinar también es una mirada geopolítica muy eh, elaborada. Y me parece que esa mirada geopolítica es una correspondencia directa de esto que planteábamos recién de la memoria histórica, porque es la proyección a futuro de lo que esta sociedad entendía como también una trama de comunidades unidas por un destino común, por una historia común, pero también por un destino común, quiere forjarse para adelante. Entonces, aunque mi aporte sea muy micro en lo local o pequeño en términos de la escala, siempre está inscripta en una serie de tradiciones, en una serie de debates, en tensiones y también va construyendo el futuro en un sentido o en otro. Aunque a veces no seamos conscientes de ello, aunque a veces querramos no dar cuenta de ello, de todos modos estamos incidiendo. Entonces, parece que esa conciencia de agencia política de la cultura, que bueno, creo que hoy eh, vigorosa en el campo de la gestión cultural en América Latina tiene una enorme tradición, porque esa separación entre cultura y política que a veces leemos en los libros, que se ha dado en otros lugares, acá no es tal, está presente, pero creo que debemos recordárnosla en el ejercicio esto, del taller de tal barrio. Sí, estábamos siendo parte de algo mucho más grande. Esto, Federico, quizás, perdón Javier, disculpame la grosería de justo después de una exposición tan extensa, pero cuando nos conocimos me contaste, bueno, que sos del Chaco. Bueno, digo, yo no estoy en el Chaco, estoy operando un taller. Esto, traer algunos patrimonios, algunos artistas, algunas historias de otros lugares del país, desde el sentido de la pertenencia, esto también es mío, también es tuyo. Niño de Lugano, Los Alerces, donde sea. Bueno, eso hace a la construcción de este sentido de pertenencia compartido en lo nacional. Perdón. sí, no, me quedaba con la imagen de que repetíamos de el gestor cultural como ese técnico o ingeniero que maneja la consola para ecualizar la tarea que tenemos por delante. Si podríamos describir cuáles son esas teclas, esos botones que tiene hoy por hoy el contexto
de la Argentina federal, como lo planteaba Flor. Eh, ¿Cuáles serían? Mencionaste algunos como la geopolítica, la historicidad, la historia de la comunidad, pero ¿qué otros botones tiene que ecualizar el sector cultural hoy por hoy? Juegos y juegan también, pues me voy a quedar corto. No, no me es fácil pensarlo en términos de botones, me es posible pensarlo en términos de antagonismos. Entonces, por Ok. ejemplo, entre pasado Claro, y futuro, ¿no? claro. Entre tradición y novedad, bueno, entre agregación y desagregación, entre participación y no participación. Eh, Me parece que ahí hay... eh, En general, el pensamiento moderno europeo nos ha formado para sencillamente entender entre sí y no, A y B. Ujú. Y la vida, y sobre todo la vida en nuestros lugares, es puramente escala de grises. No solo encontrás el blanco y el negro, es una metáfora obviamente, en los Brolis, ¿no? En ese análisis académico, purista, y después en realidad todo está en el medio. Tiene una partecita con una... Yo no lo hubiese pensado nunca la metáfora de la consola, pero ya que la traes y me resultó fértil en este sentido. El que opera la consola, si bien obviamente sabe, el operador de sonido sabe, pero también muchas veces está atento a, che, en el fondo, está mirando porque los que están allá a la derecha, alguno le hace, o el músico. La otra vez estaba viendo un video de Gilberto Gil, creo que con el nieto, y me mató la forma sutilísima en la que le pedía una modificación del retorno al sonidista. En medio de un show muy logrado y casi no se nota que le está diciendo al sonidista, che, subime la viola, subime las voces, que o sea, el operador de la consola no es soberano sobre esa consola. Es soberano sobre esa consola, pero está todo el tiempo, para hacer bien su laburo al menos, está percibiendo esto, qué perciben los otros de lo que está operando. Parece que ahí cobra riqueza esa relación, esa metáfora entre la operación de la consola y lo que tenemos que hacer los gestores culturales. Pero bueno, díganme ustedes, a ver, alguna... Buenísimo, yo pensaba en lo integral, ¿no? Que también está el operador de la consola estaría pensando en las luces, en las entradas y salidas de los actores y actrices, de cómo son los timing, que tiene que tener el guión general. Básicamente estaba pensando en eso y me parece que eso es clave, ¿no? No está solamente dedicado, si bien es su expertise, el sonido y la operación y ecualizar esa consola, tiene que prestar atención y tiene que estar presente en todas las reuniones de producción, vamos a decirle. Es tan importante el director como todos los equipos técnicos. Así que bueno, yo creo que esta charla fue hermosa. Muchísimas gracias, Federico. Realmente queríamos charlar con vos, tenerte en nuestro podcast y sucedió. Así que bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, el contexto en el que lo estamos grabando es previo a la Nochebuena, así que hacerles llegar a las y los colegas que escuchan el programa, esta comunidad disciplinar que ustedes están formando atrás de Entramado, el abrazo en las fiestas, atravesando los diferentes credos, parte de un sentido navideño eh, pleno. Y bueno, nada, gracias por el tiempo, por el interés y espero que sea el primer momento de una larga historia de compartir. Muchas gracias, un saludo grande a todos y vamos despidiendo este episodio, finalizando el año de una muy buena temporada de estar juntos a ustedes. Gracias.